Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar entonces de la amistad entre objetos, implementándola con funciones y con clases. Vamos a hablar entonces de funciones y clases amigas. Nuestro camino de la programación orientada a objetos, entonces estamos planteando tres metodologías para compartir datos entre clases y eh, mostrar las relaciones que en la vida real se dan entre los objetos, y ya habíamos planteado de pronto una de las técnicas que es mediante la composición, y la otra entonces que habíamos apuntado que tiene entonces muchísima similitud, que es a través de la amistad. Y la amistad entonces inicialmente la vamos a implementar a través de las funciones amigas. Miramos unas características de pronto de lo que vamos entonces acá a plantear en el caso de las funciones friend o las funciones amigas. Pues básicamente entonces, pues como era de suponerse, hay la necesidad entonces de utilizar entonces la palabra reservada friend. En ese caso, se asume que lo que vamos a hacer obligatoriamente es entonces hacer una declaración de amistad, un hecho que de alguna manera contrasta con la realidad, toda vez que en la realidad no somos tan dados a hacer ese tipo de declaraciones. Acá obligatoriamente tenemos que declarar la amistad. Se debe declarar la amistad obligatoriamente para poder hacer uso de pronto de los recursos o compartir los recursos entre las clases. Entonces necesariamente para tener el permiso de entrar a la clase me deben haber declarado como amigo, y si no, pues no vamos a tener la posibilidad de acceder a los recursos. El método debe tener como parámetros objetos. En realidad no es un método, ya nos vamos a dar cuenta de que no es un método, sino es una función como tal. Entonces la función debe tener como parámetros y siempre debe tener parámetros y siempre deben ser de tipo objeto. La función o el método entonces se declara en todas las clases en donde se necesite, pero no es miembro, no pertenece a ninguna de las clases. Eso nos da la posibilidad, entonces, si tenemos 10 clases y en las 10 clases hemos declarado la amistad, entonces no tengo que hacer 10 definiciones de la función, sino únicamente una, porque básicamente estamos hablando de que no es método, sino es función. Es decir, aquí hay un elemento que nos hace de alguna manera determinar de que no estamos hablando de método, sino de función. Básicamente no es miembro de ninguna de las clases. La idea un poquito con la gráfica que está aquí en la parte de la derecha, entonces es que, como siempre, hay que buscar la forma de que el código entonces no se me vuelva complejo, no sea difícil de entender, ni tanto para el que lo está desarrollando, ni de pronto para alguien que lo tome y lo analice. Básicamente acá presentamos un esquema. A ver, yo en lenguaje C, yo puedo implementar, digamos que mi modelo de amistad como a mí se me ocurre. Más sin embargo, la idea acá de pronto entonces es tener un número determinado de objetos o clases que existen de manera independiente y que entre sí como tal no se conocen, y que digamos que tienen un alguien en común, conocen a alguien en común, y ese alguien en común entonces sí los conoce, y pues va a ser entonces el que va a tener la posibilidad entonces de acceder a cada una de las clases. Con este modelo entonces se asume que claramente entonces nosotros vemos quién es el que ingresa, que en últimas, en el caso de los métodos, lo vamos a plantear de esa manera. En realidad es X, que entonces va a entrar a la clase 1, a la clase 2, a la clase 3 o a la clase N, siempre y cuando en cada uno de los cuerpos de estas clases entonces haya una declaración de amistad. El modelo básicamente es uno contra muchos para, de alguna manera, simplificar, tener claro efectivamente de dónde a dónde se da la relación. Yo puedo tener un esquema totalmente conectado, es decir, todos amigos con todos, más sin embargo, a eso hago referencia acá. Es decir, la idea es no hacer una malla completa de amistad, sino de pronto entonces entrar a mirar a la medida de las posibilidades, entonces de que sea en una sola dirección. El modelo acá gráfico planteado lo vamos a implementar con funciones, es decir, X está diciendo acá que puede ser una función o X puede ser una clase. Para
tener un poquito entonces de idea en el caso de que si esto es una función, entonces pues es un bloque pequeño de código que me va a permitir hacer algún proceso sobre cada uno de las clases o sobre algún dato sobre cada una de las clases. Acordémonos que en la práctica nosotros para de pronto tener afinidad o empatía con alguna persona, pues debemos tener como mínimo algo en común. O estudiamos lo mismo, o nos gusta el mismo deporte, o vivimos en el mismo barrio, si necesariamente tiene que haber una característica en común. Y en el caso de la clase, entonces la podemos concebir, entonces una clase, desde el comienzo dijimos que puede ser concebida entonces como un conjunto de métodos, un conjunto de funciones encapsuladas que a la medida que cumplan con estos requerimientos están acá, entonces pues van a poder acceder entonces a las otras clases. En el caso entonces acá de la implementación de la función amiga, entonces ya lo planteábamos en el caso inicial de que estábamos asumiendo de que la relación se da entre iguales, entonces acá estamos hablando de que son clases independientes de la misma jerarquía, las planteamos acá, digamos que muy idénticas, asumiendo de que son independientes, no quiere decir que obligatoriamente sean independientes, pueden tener o métodos o variables diferentes o procesos diferentes. Mas, sin embargo, aquí no lo que queremos resaltar, sino que básicamente lo que queremos resaltar es que a través de, en este caso, de la amistad, a través de una función, que en este caso yo estoy anteponiendo, ya sería la declaración de una función amiga, entonces antepongo la palabra reservada friend, está diciendo que no retorna, la voy a llamar comparar y los parámetros entonces dimos que es de tipo objeto, entonces este parámetro me va a poder permitir el acceso al estudiante 1, el siguiente me va a permitir el acceso al estudiante 2 y el siguiente me va a permitir el acceso al estudiante 3. Nuevamente aclaro, esto toda vez de que en el cuerpo de esta cápsula, de esta clase, entonces pues haya sido entonces declarada la amistad en cada una de ellas. Como sucede en la realidad, se pueden tener varios amigos, que es lo que está planteado acá. Aquí yo planteo entonces una sola función amiga, pero perfectamente yo puedo tener entonces decir que tengo otro amigo entonces que me permite entonces evaluar la nota y decir si pasó o perdió. Yo puedo tener otro amigo que me diga cuál de los tres nombres de estas tres clases entonces tiene mayor cantidad de caracteres. Puedo tener otro amigo que me establezca entonces de pronto quién, quién tiene mayor experiencia o quién tiene más cantidad de semestres en la universidad, en el caso de que el código me permita identificar eso. Es decir, yo puedo tener un número determinado de amigos, depende de lo que yo necesite. Y lo puedo implementar igualmente por medio de las funciones amigas. Si no se es amigo, no hay acceso. Básicamente, la cuestión es que después de que me declaran como, me hacen ver como amigo, me declaran la amistad, entonces, pues básicamente, pues yo puedo acceder, es decir, entre comillas, voy a tener derecho a los recursos de la clase donde fui reconocido como amigo. Entre otras, las características entonces de la amistad, en este caso entonces ya sobre un ejemplo, entonces a ver, tenemos una clase que tiene una variable de tipo entero, tiene un set que me va entonces a colocar un dato que en este caso entonces en esa primera variable A va a quedar almacenado un 15, la segunda clase entonces hay una B y va a quedar almacenada en la B el número 20, el set está enviando ese 20 para allá, y en la tercera clase entonces va a quedar almacenado el 150 en la variable C. Las tres tienen la particularidad de que tienen un amigo que se llama suma, y la suma entonces en ese caso es idéntica tal cual como lo planteamos entonces en el esquema. Entonces hay un número determinado de clases y hay alguien entonces que es el que las conoce y básicamente entonces el que va a tener acceso. En este caso pues lo único que va a hacer entonces es tomar en el caso de la implementación, en este caso pues el método sed y el método sed coloca ese valor entonces que estamos planteando ahí
en las variables globales, y acá entonces la definición en este caso de suma, si ustedes se dan cuenta, no está asociada ni a la clase 1, ni a la clase 2, ni a la clase 3, porque dijimos que básicamente pues es una función independiente. Entonces como tal la defino, no está asociada a ninguna clase, y lo único que hago es a través de esos objetos, entonces estoy accediendo al recurso de la clase 1, accedo al recurso de la clase 2, accedo al recurso de la clase 3, y en este caso pues simplemente estoy mostrando la sumatoria, y acá pues a la hora de la invocación entonces pues también estoy invocándola de manera independiente sin asociarla con ninguno de los tres objetos. Entonces en este caso la función suma está declarada 3 veces, está definida una vez porque dijimos que es con una sola definición, está invocada una sola vez. En el caso de las funciones amigas, miremos sobre el compilador, entonces, cómo sería la implementación de las clases amigas. Bueno, acá tenemos entonces un ejemplo diferente. Bueno, en este caso, de pronto, para hacer de pronto un recuento de lo que estaba planteado entonces en el ejercicio de la diapositiva, que es esta misma. Acá, entonces, previo, como la función amiga tiene 3 parámetros, en este caso, en la primera declaración de la primera clase, estos 2 objetos son desconocidos. Para solucionar eso, entonces, pues básicamente hago la definición, la declaración, perdón, del prototipo de las otras 2 clases que todavía no existen. Entonces, de esa manera estoy solventando, en este caso, ya va a saber que el segundo parámetro es un objeto y que de tipo 2, y que el tercer parámetro es un objeto de tipo 3. En la segunda clase, entonces, pues ya existe la clase 1, existe la clase 2, pero persiste todavía el problema entonces de la clase 3. Entonces, pues ya está solventado entonces con la declaración de la clase previa a la definición de la primera clase. Y el resto pues ya lo estábamos planteando. Entonces simplemente estamos asumiendo de que en este caso estamos hablando de 125, 148, debe ser la sumatoria que está mostrando entonces en esta parte la función amiga. Básicamente a través de el vínculo de la amistad, en ese caso muestra el 148 porque a través de ese vínculo entonces estamos accediendo a los recursos de las 3 clases. No se están desencapsulando los datos, simplemente pues está mostrando entonces en el caso de los datos se está tomando los valores que tiene cada una de las clases y estamos mostrándolos entonces a través de la función amiga. Estamos haciendo la operación, en ese caso la suma, y estamos mostrando la suma. En este caso, este otro ejemplo, entonces nuevamente ya sabemos, entonces vuelven a ser 3 clases, entonces tengo la declaración de las primeras 2, la definición de la primera clase, entonces tiene un nombre, un código, una nota, y tiene entonces un método no recibe, no retorna, que lee los datos, y uno que los muestra, y el amigo, que en este caso lo que va a hacer entonces es hallar el promedio. El esquema, en el caso anterior lo estábamos planteando con métodos en línea. En este caso estábamos asociando los métodos, no, en realidad ahí en este caso sí están los métodos en línea, acá están los métodos ya fuera de línea, y en este caso también entonces lo que hago ver también es que la posibilidad de agrupamiento o de codificación de las funciones, de las clases, únicamente con la declaración de los métodos, entonces me va a permitir de manera más rápida entonces mirar en el caso del ejercicio, entonces la clase entonces pues fácilmente me doy cuenta que tiene un amigo. La clase S entonces es fiel copia del anterior, solo que ya tiene un nombre diferente y tiene exactamente el mismo amigo, que llamé promedio, y la siguiente clase entonces pues tiene exactamente entonces las mismas variables, los mismos métodos, que en este caso, como son clases independientes, no entra a tener conflicto de pronto con esa parte. Y en este caso entonces la función amiga entonces está declarada en las 3 clases. La definición para cada uno de los métodos de cada una de las clases, para la clase E, para la clase S, para la clase J, y en el caso entonces la definición
de la función amiga. Fíjense que en la definición de la función amiga, entonces ya no estoy colocando la palabra reservada friend, sino simplemente la defino como una función común y corriente, y en la función principal pues tengo los objetos de las tres clases y la invocación a cada uno de los métodos, y de manera independiente entonces hago la invocación de la función amiga. En este caso entonces digamos que es Julio y digamos que el código digamos que es 12, que la nota es 3.5, digamos que es Juan y digamos que el código es 15, que la nota es 3.5, y digamos acá entonces que María entonces tiene código 16 y la nota es 4. Estamos entonces utilizando a través de la función amiga, entonces me está hallando el promedio en este caso de las tres notas que estaban planteadas ahí. La utilización entonces de la amistad para determinar entonces o poder compartir datos entre clases.